sacando a Dios de la ecuación, ¿sí? A Dios de la ecuación, que es algo que nosotros tenemos que mantener con firmeza. Entonces hicieron una oración y las redes sociales se llenaron ahí de controversia, ¿verdad? Para variar, un gran grupo de religiosos cristianos atacando a otros cristianos, ¿sí? Y es bien complicado porque yo le voy a decir una cosa, si se hubiera hecho un acto, que lo han hecho muchas veces en el Super Bowl, que invitan a artistas muy famosos y casi que hacen rituales satánicos, nadie dice nada, o de repente siempre están aquellos que también juzgan o critican. Pero creo yo que tenemos que entender qué es lo que está pasando en este tiempo. En este tiempo tenemos que entender que creo que la sociedad ha sacado de la ecuación, está sacando de la ecuación a Dios, está sacando de la ecuación la espiritualidad. Y entonces cuando pasan estas cosas siempre están esos ataques religiosos, ¿verdad? Eso no lo hubieran hecho, es fútbol, el fútbol desde el diablo, decía mi pastor, ¿verdad? Que en paz descanse, ¿verdad? Pero así decía, ¿verdad? Los cohetes son del diablo, decía, ¿sí? Y el fútbol también, ¿verdad? Ya estaba grande, pero ¿a qué le quiero yo decir? Que hay cosas que a veces nos volvemos religiosos a causa del sistema religioso que hay en el mundo, pero nos olvidamos de que de alguna manera usted siempre tiene que dar testimonio, tiene que darle su posición al Señor, ¿sí? Y recuérdese que el apóstol Pablo le decía a Timoteo: te exhorto a que hables la palabra. En la versión Las Américas dicen momentos oportunos y momentos inoportunos. Entonces ese era un momento inoportuno, pero era necesario que se declare con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor, ¿sí? Así que a veces somos muy religiosos, el mundo está muy religioso, pero le voy a decir, ¿a causa de qué? A causa de que estamos, hermano, cada día la gente, hermano, se aparta de la palabra. O sea, mire, yo le voy a decir una cosa, es importante que usted y yo meditemos en la palabra, en la Biblia, ¿sí? Es importante que usted y yo entendamos que todo lo que está escrito en la palabra es verdadero, o sea, no es mentira. Los historiadores, mire, los historiadores científicos, los historiadores arqueólogos, cada día están comprobando que muchas de las cosas que están escritas en la palabra de Dios, en la Biblia, sí acontecieron, sí sucedieron. Entonces, porque a veces nosotros tenemos todo esto como una historia así bien bonita, ¿verdad? Ahí como una especie de historieta, pero de repente ya no muy creemos si esto realmente pasó. Pero realmente creo yo que es importante que entendamos que hay algunos puntos en la Biblia que quedaron escritos para que nuestra fe siga afianzándose. Así que acompáñeme a Josué 24 para que usted pueda entender qué es lo que Josué en un tiempo, él está marcando, está poniendo un precedente. Repita conmigo, un precedente, ¿sí? Y los precedentes son bien importantes. En la Biblia encontramos precedentes que trascienden generaciones, precedentes que trascienden nuestro llamado, precedentes que trascienden nuestra asignación. Y mire esto, pues dice Josué 24, discurso de despedida de Josué. Dice, después de que Josué se levantó como un guerrero, recuérdese que Josué fue un guerrero notable. Recuérdese que Josué, muchas gracias Mayari, recuérdese que Josué fue un guerrero notable, recuérdese, y eso es bien importante, jóvenes que están acá, que podamos entender que a veces nosotros nos volvemos fan de algunas historietas, ¿verdad? Contemporáneas, de repente de Marvel, de repente historietas viejas. Yo no sé, está ahí mi papá, creo que hoy no vino. Mi papá era fanático de las historietas del Hombre Araña y de Superman, y él las coleccionaba cuando era niño, ¿sí? Imagínense hace cuántos años, y entonces uno se vuelve fan. Pero en la Biblia hubieron personajes notables que tuvieron que, a través del poder de Dios, hicieron cosas de un superhéroe, si usted lo quiere ver así tan exagerado, ¿sí? Entonces Josué, después de haber conquistado, repita conmigo, conquista, ¿sí? Recuérdese que Josué 1 comienza, cuando usted conoce aquel pasaje 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Josué comienza conquistando. Nosotros, hermano, fuimos llamados a conquistar a través de la palabra de Dios. La palabra nos está exhortando a poder creer que podemos conquistar cualquier área de nuestra vida. Fíjese, cualquier área de nuestra vida la vamos a poder dominar en Cristo Jesús. O sea, si usted tiene temor, hermano, mire, el temor paraliza. El temor lo limita, el temor no lo deja avanzar, el temor no lo va a dejar desafiarse en los ambientes a lo mejor en los cuales usted estudió, por ejemplo. A lo mejor usted es un abogado, a lo mejor usted es un médico, a lo mejor usted es un empresario, y el temor muchas veces lo va a detener a no invertir, lo va a detener a no desafiarse en un nuevo producto, en una nueva área, etcétera, etcétera. Aquí hay jóvenes que están estudiando en la universidad y se están especializando en diferentes ramas, ¿sí?
En la arquitectura, por ejemplo, cada día la arquitectura se está renovando, cada día hay mayores técnicas, mayores, ¿cómo es que se le llama? Productos para construir, etcétera. ¿Y qué significa? Materiales, ¿verdad? Cada día inventan materiales más novedosos y de repente un día se van a tener que desafiar a usar algún material nuevo, novedoso. Pero a lo que voy yo es de que el temor muchas veces nos va a detener. El temor muchas veces detiene a las personas y nos detiene a nosotros a avanzar en muchas áreas de su vida. Yo no sé si usted alguna vez de su vida usted ha tenido temor, pero le estoy hablando de un temor verdadero, de un temor que usted dice, no, yo ahí no paso, ¿sí? No, yo eso no lo hago, no, yo no puedo hacer esa. Hay temores que nos limitan, hay temores que nos detienen a poder avanzar en cosas que tal vez Dios habló de nuestra vida. Mire, hay gente que nunca ha aprendido a manejar un vehículo porque tiene temor de manejar un carro. Y cuando se le da el vehículo y cuando se desafía, aprendió a manejar, aunque ya es grande, no importa, pero venció ese temor porque el temor te limita. Ahora, el temor entró, recuérdese que el hombre, el primer Adán, no tenía temor. Cuando estaba en el huerto, la gloria de Dios lo rodeaba y esa gloria de Dios hacía que no hubiera temor, sino esa gloria de Dios lo empoderaba para poder enseñorear, porque fue lo que Dios le dijo, ¿sí? Le dijo, enseñoreé la tierra. Y le dio la autoridad en varios niveles espirituales y varios niveles terrenales. Fíjese qué curioso. Por eso la palabra del apóstol Pablo dice, el primer Adán fue alma viviente. O sea, el alma del primer Adán tenía un poder. Por ejemplo, ahora yo le voy a preguntar a usted, uno ve las historias y se da cuenta cómo el hombre conquistó países, cómo el hombre conquistó territorios. Estábamos viendo esas películas, de una película nueva que está de ¿cómo es que se llama que vimos con Joaquín Phoenix? ¿Cómo es? Napoleón Bonaparte, ¿sí? Y cómo Napoleón conquistó y fue un conquistador, pero a lo que quiero decir yo, cómo fue un gran general, pero esas batallas que se libraban en aquellos tiempos, ¿verdad? En los años 1800, unas batallas sangrientas y el hombre va mejorando las armas, o sea, el hombre siempre logra enseñorear, ¿sí? Luego también vemos cómo el hombre conquistó los mares. Entonces, ¿por qué le hablo todo esto? Porque el primer Adán se le dio la autoridad para poder conquistar las diferentes áreas de la tierra, ¿sí? Entonces dice la Biblia que Adán le puso nombre a los animales. Y si la Biblia dice que Adán le puso nombres a los animales, yo le tengo que decir una cosa a usted. Ahora, estaba viendo un reportaje del avistamiento de ballenas. Y para avistar ballenas usted tiene que meterse, por lo menos se tiene que meter, no sé, voy a exagerar un poco, unos 40 kilómetros de la playa al mar adentro, ¿sí? Unos 40, 50 kilómetros para empezar a avistar ballenas. Y no solo las va a avistar, se tuvo que haber metido con las ballenas, no sé si me entiende. Entonces yo quiero que usted entienda el poder que Dios le dio al hombre, ¿sí? La autoridad que le dio. Entonces cuando Satanás, usted ya sabe, la serpiente introduce el pecado trae temor. Te voy a decir por qué. Porque el pecado toca tus emociones. El pecado quita de ti la relación que tú tienes con Dios. Y cuando tú pierdes esa relación con Dios, entonces entra un temor a tu vida. Entonces dice que cuando Dios descendió y empezó a buscar a Adán, dice que se escondió porque tuvo miedo. ¿De dónde surgió el miedo si él no conocía el miedo? Bueno, otra vez se lo pongo otra vez. Mire, yo veo estos hombres que salen en el Discovery Channel, algunos ya se murieron, ¿verdad? Pero hombres que hay uno que se llama, se me olvidó que vive en un país asiático. Mire, agarra las serpientes con la mano, lo han picado varias serpientes y como él dice que ha experimentado tantos venenos, pues es casi inmune a varios venenos, ¿sí? Y él dice, no hagan esto porque a mí me han picado tantas veces que mi cuerpo ha generado ya ciertos anticuerpos. Lo pican las arañas, agarra animales, un día casi lo mata un gran venado, un gran ciervo gigante. Pero ¿qué le quiero decir? El hombre es capaz de enseñorearse, no tiene temor de eso. Discúlpeme, yo miro un medio perro bravo y salgo corriendo, ¿verdad? Pero imagínese la capacidad de Adán de estar con los leones. Mire, fui la otra vez a un zoológico que hay allá en Puebla. Mire qué precioso zoológico, ¿sí? Y mire, hermano, cuando pasa uno por el área de los leones, ahí sí te da miedo porque esos sí son unos animalones que tienen ahí tremendos. Y te das cuenta de la imponencia del león, ¿sí? Entonces, ¿por qué le digo esto? ¿Por qué quiero, antes de entrar a esto? Porque el hombre no tenía temor. No le tenía temor a los animales salvajes, no le tenía temor a los peces marinos, no le tenía temor a las aves. Mire, ¿y de dónde sacó el temor el hombre? A través del pecado.
Entonces esa genética que Satanás le mete al hombre, esa genética hace que usted y yo hoy tengamos temor. Te llaman mire, no se va a sentir mal. A mí ya me ha pasado un par de veces, ¿sí? Que me llaman y mire, compadre, ¿cómo está? Que mire, lo estamos llamando, le pedimos que nos deposite tanto, ¿verdad? Si no, su hijo, mire, empiezan a asustarlo. Y le voy a decir una cosa, uno cuelga, pero bien que se cae con miedo, ¿verdad? Ay, ¿será que se revela que no me están controlando? ¿Por qué? Porque hay un temor. ¿Por qué? Porque esa es una genética que el enemigo introdujo en usted y en mí. ¿A través de qué? A través del pecado. Cuando venimos a Cristo Jesús, nosotros tenemos que entender que esa genética del enemigo, el Señor la restaura para que nosotros, hermanos, tengamos valor en Cristo Jesús. Entonces, por eso en Josué 1:9 Dios le dice a Josué: no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Y le dice: mira que te mando que te esfuerces. Y le dice: no se apartará de ti. Se recuerda que ya lo tocamos hace como 3 semanas, creo yo. No se apartará de ti este libro de la ley. Repita conmigo: la palabra. Entonces, jóvenes que están acá, hermanos que me escuchan, mire, es importante que usted y yo leamos la palabra, porque si no perdemos la fe. Ahora vea pues por qué es que le estoy hablando de esto. Mire pues, Josué 24:1 en adelante. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Llamó a todas las líneas jerárquicas, mire, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres. Entonces mire qué curioso lo que Dios comienza diciendo. Por eso le voy a decir una cosa: Dios muchas veces nos va a estar repitiendo cosas que usted a lo mejor dice: eso yo ya me lo sé, eso sí, de eso predicó el pastor. Pero si el pastor, mire, yo le voy a decir una cosa: a veces no es ni el pastor, es Dios que nos estaba de hablar y que quiere que entendamos la importancia de buscarle. ¿Tú quieres ser exitoso? Pues léete Josué 1 en adelante y dice: para que tengas éxito. Jóvenes que están acá, ustedes quieren ser exitosos, sean fieles con el Señor, fieles en buscarlo, porque cuando tú buscas al Señor, tú no estás quedando bien con tu papá, con tu mamá, conmigo, tú estás quedando bien con Dios. Mire, de todo lo que Dios nos da en toda la semana, 1 hora y media venir acá, adoramos al Señor, escuchamos palabra, oramos, salimos fortalecidos y nos vamos toda la semana nuevamente a nuestras actividades diarias, ¿sí? Pero necesitamos aprender a tener una relación con Dios, que es lo que se está perdiendo en este tiempo. Entonces Dios viene a repetir, repita conmigo: repetir. Le viene a repetir al pueblo de Israel, o a repetir, no, a recordarles algo bien muy importante. Mire, así dice Jehová Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Porque hebreo quiere decir el que cruza al otro lado, eso quiere decir hebreo. Y Abraham se le llamaba Abraham el hebreo, ¿sí? El que cruza al otro lado, mire. Entonces dice: vuestros padres, mire, habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. O sea, y yo te hago una pregunta hoy: ¿cuáles son esos dioses extraños que muchas veces las personas, aún cristianos, no quieren sacar de su corazón? Porque los dioses es todo aquello que nos aparta de Dios y comenzamos a endiosar. Y mire, hay gente que endiosa a su esposo, hombres que endiosan a sus esposas, a sus hijos, a su casa, etcétera, etcétera. Yo le cuento, yo conocí gente que no tenía casa y cuando Dios le dio su casa ya no iba a la iglesia. Y no estoy bromeando ni me estoy inventando esto. ¿Y por qué no va a la iglesia, hermano? Se pueden entrar. Entonces mandaba a su esposa y a sus hijos a la iglesia y él se quedaba en la casa, cuidando la casa, porque se la podían robar. Pues solo en Estados Unidos he visto que sacan las casas y las montan en unos grandes trailers, ¿verdad? Y se las llevan completas, pero al menos aquí no hay de esas. No hay muchas de esas, ¿sí? Entonces, sirvieron a dioses extraños. Pónganle atención a esto. Entonces, la genética de Abraham era una genética de idolatría. Por eso Dios le habla a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. O sea, Dios lo que quería era tener una relación con Abraham, pero que desprendiera esos vínculos idolátricos que tenía su familia. Y nosotros en Guatemala, en países como México, países de América, todos los países de América, hermano, practican idolatría. Todos los países de América, hermano, practican adoración a muchos dioses. Todos los países de América, hermano, tienen un nivel de sincretismo demasiado alto.
¿Y por qué? Porque hubieron dioses extraños, pero jamás los han sacado de su corazón. Por eso hay mucha pobreza en Guatemala. Por eso es que vemos en Guatemala, miren los desastres. Siga orando. Yo lo motivo lo que decía hoy Karen y Gerson. Sigamos orando. Pastor Gerson lo que decía. Sigamos orando. Yo le motivo. Sigue orando por Guatemala, por favor. No seamos irresponsables ni seamos indiferentes. Miren lo que está pasando por Guatemala. Miren, las carreteras están destrozadas. Miren, la gente que tiene que viajar se tarda horas. Mario estuvo la semana pasada, iba a hacer oficializar una boda y le tocó estar como 5 horas para de Guatemala a Escuintla. Yo lo que le quiero yo decir es, hermano, de verdad, oremos mucho por esta nación, porque tenemos jóvenes. Tenemos jóvenes que están avanzando y que tienen sueños. Oremos mucho por este país que tanto necesita. Pero mire, el problema es que hay demasiados dioses en este lugar, en este país, en esta nación. Es idolátrica. Y los cristianos se pelean unos con otros. Es triste lo que está pasando con la iglesia cristiana. Y cuando digo esto, discúlpeme, a veces uno no puede tener un mensaje tal vez muy emocional, muy lindo, muy espiritual, pero es que es importante que abramos nuestros ojos para que seamos diferentes nosotros. Por eso le comencé diciendo lo del fútbol. No es posible que están orando y en vez de que usted diga, qué lindo, qué bueno que oraron. Sí, eso no es de Dios en el fútbol. Empiezan los mismos cristianos criticando a otros cristianos. O sea, no, eso de verdad se lo digo, eso es porque tenemos desconocimiento de lo que verdaderamente la iglesia tiene que hacer. Entonces mire lo que dice. Y yo le está hablando Dios, ¿verdad? O sea, Dios le está recordando a esa generación que la generación anterior era una generación idolátrica, ¿sí? Jóvenes que están acá. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, la vana manera que adquirimos de vuestros padres. O sea, nuestros padres practicaban idolatría. Guatemala es un país de idolatría. Guatemala, nuestra descendencia es una descendencia maya, ¿sí? Cuando usted mira esas ruinas mayas, en esas ruinas mayas se practicaron sacrificios humanos. Para eso servían esas ruinas mayas. Y la Biblia, cuando usted va a leer la palabra, ¿cómo es que la palabra? Fíjese pues, ¿cómo es que la palabra ya tenemos información de las ruinas, ¿cómo es que se le llaman? De estas ruinas en forma de pirámides que existían. Ya hay información en la palabra. Usted va a encontrar en el Génesis que Dios da la ley y en parte de la ley dice Dios, nadie se podrá subir, y empieza a hablar, dice, no harás altar labrado en forma de, ahí está, en forma de piedra con escalinatas, para que cuando subas, dice la palabra, se te miren los calzones. Y lo que está hablando eran las ruinas, estas pirámides que hicieron los mayas. Dice, y no presentará sacrificio. Ahí está, usted lo puede ir a buscar a la palabra. Es que la palabra tiene tanto bagaje y tiene tanto conocimiento. Lo triste es que hemos estado descuidando la palabra y por eso tenemos ignorancia y nos estamos apagando de las cosas que Dios manda, que están escritas aquí en la palabra. Entonces Dios está trayendo un recordatorio a Israel para que entiendan el poder que existe en Dios. Mire esto, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac, y a Isaac le di a Jacob y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto y yo envié a Moisés y a Aarón. O sea, está trayendo un recordatorio, porque es importante los precedentes que quedaron establecidos en la palabra. Y yo te voy a decir una cosa, tú también tienes que tener precedentes de los milagros y de las cosas poderosas que Dios ha hecho en tu vida, para que nuestros hijos sepan que Dios sí ha hecho milagros en nuestra vida. Y le voy a decir una cosa, a veces Dios ha hecho milagros, aún nosotros siendo rebeldes y siendo muchas veces no tan fieles con Dios. Y eso es más impresionante que si fuéramos así fieles y nunca falláramos, porque podemos decirle a nuestros hijos, hijo, mira, Dios ha sido fiel, Dios nos ha bendecido, pero yo te tengo que decir algo que quiero que tú no lo practiques. Yo muchas veces dejé de ser fiel con él y él fue fiel conmigo. Entonces dice, y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué a vuestros padres de Egipto. O sea, está dando un referente, está diciendo, el precedente es que eran cautivos y yo quité la cautividad que había en ellos. Mire, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, repita conmigo, clamaron a Jehová. ¿Hace cuánto que tú no le clamas a Dios por el milagro que tú estás esperando en tu vida? ¿Hace cuánto que tú no le clamas a Dios por la petición que está en tu corazón? Porque una cosa es que tú ores al Señor, pero otra cosa es que tú clames.
Otra vez, una cosa es que tú ores, ay Señor, yo te pido, papito bello. No sé si tapé el frijol. Esa es una manera de orar muy mediocre, pero usted está orando, ¿sí? Porque tiene muchas cosas. Pero otra cosa es que usted clame al Señor, ¿sí? Y un clamor es difícil no escucharlo. La Biblia dice que estaba aquel Bartimeo, ¿sí? Ciego. Y que cuando escuchó que iba pasando un bullicio, había una gran bulla, preguntó: ¿quién está pasando? Jesús y empezó a clamar este ingrato. Que para que Pedro le dijera: ¡hala, ya cállate! ¡Qué bulla la que haces! Si había una gran bulla, es que este cuate tenía, no sé, que tenía un galillo de perico. Tenemos unos loros allá por la casa, hermano, y a veces en la tarde parece usted y su mejor amiga cuando están en el chisme, ¿sí? Están más felices que uno. Y uno dice: ala, esos periquitos, esos loros, no sé, perdone, no sé si son loros o pericos, pero cómo hacen de bulla. Pero a veces me da risa, digo, qué alegres están esos animalitos. Y hay días que no hacen ni bulla ni nada, están de depre como usted, ¿verdad? Pero hay días que sí están bien alegres. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque dice que él empezó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y cuando empezó a clamar, llamó la atención del maestro. Entonces, un verdadero clamor no es una oración mediocre, de una vez se lo digo. Entonces, si usted me viene a decir: pastor, es que yo estuve clamando. No, usted no estuvo clamando, usted estuvo haciendo una oración y se cansó. Porque le voy a decir una cosa: nos cansamos muchas veces de pedirle a Dios. Nos cansamos, hermano. Se nos van las fuerzas. Las fuerzas se acaban muchas veces. Ahorita venía escuchando un pastor, que lo bendigo, oro por él para que Dios le dé fortaleza por un proceso que está pasando de familia muy doloroso. Y él estaba pues haciendo catarsis o ministrándose ahí en la prédica, pero estaba diciendo lo doloroso que de lo que está pasando, ¿sí? De haber perdido a un ser entrañable, un ser querido, ¿sí? Y es bien complicado poder entender eso. Eso nadie lo entiende hasta que tú no pasas por eso, ¿sí? Por eso, gracias a Dios, se lo digo, cuando a veces uno va a los velorios, que me ha tocado estar en muchos, yo casi no le digo mi más sentido pésame, porque yo no siento ni sé qué es lo que se siente, ¿me explico? Solo le digo que el Señor fortalezca su vida. Y la semana pasada que murió mi abuela, pues mire, hay de abuelas a abuelas, hermano, se lo digo con todo esto, ¿sí? Hay abuelitas que pues nunca tuvo una relación la gente, entonces pues no siente mayor dolor. Pero cuando alguien marcó tu vida, cuando alguien te enseñó, cuando alguien te cuidó y se va, sientes como que una parte de algo alguien que te amaba ya no está, ¿me explico? Entonces es un proceso bien difícil de que alguien lo pueda entender. O sea, no es un egoísmo porque ya está grande, tiene que descansar, pero sientes aquel vacío, como que te sientes solo, como que sientes que hay alguien que te amaba tanto y ya no está. Entonces es difícil entender esto, ¿sí? Entonces mire esto, qué interesante. Entonces Dios le está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo: mira, eran cautivos y yo quité la cautividad de su vida. Mire, y cuando ellos clamaron a Jehová, o sea que Jehová siempre va a escuchar el clamor de su pueblo. Lo que nos hace falta muchas veces, hermano, es un pueblo que verdaderamente levante un clamor genuino delante de Dios. Si el pueblo de Israel era experto en pecar, también era experto en clamar, porque la Biblia lo dice. Eran rebeldes, era dura servicio, eran pecadores, pero cuando ya estaban metidos en problemas, la Biblia siempre dice: y el pueblo de Israel clamó a Jehová. Y dice: y el Señor Jehová escuchó el clamor de su pueblo. O sea que siempre que usted y yo clamemos, será escuchado nuestro clamor. Pero tiene que entender y definir usted qué es clamor, porque puede ser que usted solo esté orando, esté en desesperación, esté hasta en rebelión con Dios, esté molesto con Dios, y usted no esté clamando verdaderamente al Señor. Clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. O sea, ya sabe la historia, hasta las películas lo muestran, ¿sí? El pueblo, los egipcios siguieron al pueblo de Israel, y cuando el pueblo estaba cruzando el mar rojo en seco, dice mire qué curioso esto. Mire qué curioso. Usted ha ido al mar cuando el mar retrocede. Y cuando el mar retrocede,
y uno logra caminar donde estaba el mar, no está seco, hermano. A veces está lodoso, a veces está pastoso, a veces la arena sigue estando mojada, pero dice la Biblia que cruzaron el mar en seco. Y que cuando el pueblo de Israel empezó a cruzar, los egipcios venían atrás y entonces lo siguieron. Y usted ya sabe la historia, hasta la película trata de mostrar lo mejor que se puede. Y cuando terminó el pueblo de pasar, el mar volvió a cerrarse y se tragó a los egipcios. Científicamente comprobado hace unos años, en Discovery Channel y algunos otros canales encontraron, se creía que esto no era cierto, se creía que esto era un invento, se creía que esto era alguna historia así, y hasta hace unos 10 años encontraron en el mar, precisamente en el Mar Rojo, encontraron cientos de carretas, de carros de guerra egipcios que estaban hundidos a cierta profundidad. Entonces le digo, cada día se comprueba este precedente bíblico es verdadero, no es un invento. Mire, voy rápidamente porque es lo que quiero llevarlo a esto. Yo os introduje a la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseíste su tierra y los destruí de delante de vosotros. Mire, o sea, estaban los amorreos. Mire qué interesante lo que está diciendo Dios. Había un ejército. Había una potestad que se iba a levantar en contra de tu propósito y en contra de la promesa. Y yo los destruí. O sea, Dios diciéndole, el precedente es que yo soy capaz de destruir todo lo que se opone al propósito que yo he establecido para tu vida. Si tú tienes un propósito, si Dios declaró un propósito para tu vida, joven, hermano, que estás acá, se va a cumplir. Porque Dios lo declaró. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Tienes que pelear, tienes que orar, tienes que mantenerte firme para que Dios pelee por ti. 9. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas. Peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente. Usted ya sabe la historia de ese profeta caído. Un profeta que lo llamaron y le ofrecieron dinero para declarar una maldición sobre Israel. Pero cada vez que quería declarar maldición, salía bendición de su boca. Y dice, Dios fue el que provocó que repetidas veces, en vez de maldecir, bendijera. Repite conmigo, toda maldición Dios la cambia en bendición si estoy alineado con Él, claro. O sea, así que no te preocupes si alguien te está lanzando palabras malas, alguien te está lanzando. Si tú estás siendo fiel con Dios, no puede tener efectividad en tu vida. No puede tener efectividad. Y os libré de sus manos. Pasasteis del Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Mire, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jerjeseos, heveos, jebuseos, y yo siete ejércitos que pelearon en contra de Israel y que fueron derrotados. Y yo los entregué en vuestras manos y envié delante de vosotros tábanos. ¿Conoce usted los tábanos? Aquellas son unas moscotas así gigantes que pican. Dice que envió tábanos, mire, los cuales los arrojaron delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Cuando tú estás caminando correctamente con Dios, Dios se va a encargar de pelear por ti de la manera más increíble que tú creas, o de la manera que tú menos pienses. Dios va a utilizar para avergonzar al otro pueblo, pero tú te vas a mantener firme. Mire, os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. O sea, te bendije, Dios te bendijo. Por eso la palabra dice, mire, que Dios le quita al impío y la riqueza del impío se la entrega al justo, ¿sí? Aquí está, mire, en las cuales moráis, viñas, oliveros que no plantasteis, pero ahí comes. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Entonces mire, cuando Josué está declarando esto, ahora yo le voy a decir, ¿por qué está declarando esto Josué? Si se supone que esta generación caminaba con Dios. Mire, si está declarando esto es porque todavía habían dioses en el corazón del pueblo. Y ese es un problema que a veces tenemos. Jóvenes que están acá, ¿cuáles son
los problemas de tu corazón que tú le tienes que entregar a Dios para que el Señor ministre esa área de tu vida. Hermano, que tú me ves, hay gente que necesita entregarle al Señor áreas de su vida. A veces usted puede estar re bien, porque a veces evaluamos, pastor, pero yo vengo a la iglesia, soy fiel, diezmo, ofrendo, regalo, etcétera. Sí, pero hay cosas que tienes que ajustar en tu corazón todavía. Por ejemplo, ¿cómo te comportas en casa? Tus hijos están viendo tu ejemplo, porque a veces queremos que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no hacemos. Levanten la mano, ¿cuántos? Así muy espiritual hoy. Levanten las manos, ¿cuántos leen la palabra en la mesa de su casa? Levanten la mano, ¿cuántos se postran en la sala de su casa y llaman a sus hijos cada semana? Mire, la gente no lo hace. Entonces, ¿cómo quieres que tus hijos imiten algo que ellos nunca han visto? Es bien delicado. Y mire, aquí están estos muchachos, hermano. Mire, estos niños, yo estoy impresionado con estos niños. Estos niños están bien abusados. Estos niños están aplaudiendo, están levantando sus manos, están adorando al Señor. Gracias, chicas, porque ustedes, yo sé que también ustedes han tenido esa iniciativa, pero ellos lo hacen. Y algunos de nosotros que estamos viejotes, ¿verdad? Adormecidos, ¿verdad? Y cansados. No, hombre, hermano, yo sí lo voy a motivar. Y siempre hay que exhortar. ¿Sabe por qué hay que exhortar? Porque los tiempos no son buenos. Los tiempos que estamos viviendo no son tiempos buenos. De una vez se lo digo. No podemos estar aquí así como, hermano, no tenga pena, hermano. Si se duerme, duermas en el Señor allá atrás, ¿sí? ¿Verdad? Duermas en Cristo. Mejor que esté aquí dormido, que como decía el hermano Chema Muñoz, ¿verdad? Yo prefiero ver a mi hijo dormido en la banca de la iglesia que despierto en el infierno, ¿verdad? No, yo le voy a decir una cosa. No, usted y yo tenemos que tener respeto por la casa del Señor. ¿Sabía usted que hace 2000 años si usted entraba a la sinagoga y se dormía, lo sacaban a pedradas? No va a creer usted que allá en la sinagoga estaba. No, era un respeto porque se iba a leer la ley del Señor. Hay cosas de la liturgia que son necesarias y que son buenas, y otras pues que se volvieron religiosas, pero hay cosas importantes. Ahora, entonces mire esto, dice 15. Otra vez 14. Y ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. O sea, para ir, Eric. Entonces había gente, hermano, que no logró sacar de su corazón la idolatría, que no logró sacar de su corazón el sincretismo. Ya existía, mire, y se llevó hacia el otro lado, se llevó todo lo que no es correcto. Yo te hago una pregunta: ¿qué vienes arrastrando tú en los últimos años en tu corazón, joven, señorita, hermano, hermana, que no logras sacar de tu corazón y lo sigues arrastrando? Y yo te puedo mencionar cosas, si quieres, desde las más pecaminosas hasta, si quieres, hasta algo simple, pero ¿qué estamos arrastrando? Pero hablemos de otras cosas mejor. Hablemos, mire, ¿cómo está la mediocridad, por ejemplo? ¿Sabes qué es ser mediocre? Que nunca completas nada o nunca logras ser excelente en nada. Siempre todo lo haces de una manera simple o de una manera no comprometida. Esa es una persona mediocre. Hoy estás, mañana no estás. Hoy estás aplaudiendo, mañana hoy no me siento bien. Mire, yo le voy a decir una cosa, hermano. Algo concordaba con el pastor que venía escuchando, ¿sí? Sea lo que estés pasando, vas a tener que adorar a Dios. Estés triste, estés desmotivado, vas a tener que adorar a Dios. Alaba al Señor, adora al Señor, porque lo único que te puede dar fortaleza es alabar al Señor en los momentos más difíciles de tu vida, ¿sí? Cuando te sientes solo, cuando te sientes sola, cuando estás triste, cuando estás cansada, cuando estás agobiado, lo único que te va a dar fortaleza es alabar al Señor. Y en los años más difíciles de mi vida, yo le voy a decir, y no pretendo ser más espiritual que nadie. Es más, esto no lo hago para, ay, pastor, qué pilas. No, saben que en los momentos más duros de mi vida, cuando no había ni siquiera amigos, no había nadie, lo único que pudo sostenerme es agarrar mi Biblia, leerla y postrarme y adorar al Señor. Y no tener ni respuestas, porque tampoco lo voy a mentir. Y entonces el Espíritu se me apareció y me habló Pablo. No me hablaba en meses el Señor.
Y en meses no escuché nunca la voz de Dios, pero lo único que sí me fortalecía es estar en su presencia, estar adorando, estar cantando, estar aplaudiendo, estar cantando. Mire, cuando me agarra, hay momentos de dificultad y cuando hay momentos de soledad, ahí está mi esposa y mis hijos son testigos. Agarro mi guitarra y me pongo a adorar al Señor. Y eso no te estoy diciendo soy más espiritual que tú, no. Me pongo a adorar al Señor porque mi alma se tiene que conectar con el Señor. Cuando mi alma está triste, yo no me voy a poner a ver películas de Vicente Fernández, ¿verdad? Tóqueme la diferencia, hermano, por favor, ¿verdad? Cuando mi alma está triste, mi alma se alegra cuando se conecta con el Espíritu de Dios. Pero la iglesia de Cristo, hermano, está deprimido y en vez de buscar a Dios, se va al mundo. En vez de buscar a Dios, se va a hablar con los chismosos. Se va a hablar con los que son los pecadores. Hermano, tenemos que caminar con el Señor. No se aparte del Señor. Jóvenes que están acá, el ateísmo, la indiferencia se está metiendo en las universidades, se está metiendo a las instituciones. Les quiere quitar su fe, les quiere quitar que dejen de confiar. Por eso le estamos leyendo esto, porque el pueblo de Israel, hermano, usted tiene que ir a leer esto. Y esto es una historia verdadera. Esto sí pasó. Esto no es una historia ficticia que se inventaron sino esto es una historia verdadera que hay en los anales de la historia. Israel tiene libros históricos que certifican muchas de las cosas que incluso la Biblia no cuenta. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. Ojo, repita conmigo, hijos. Josué no le está hablando a los viejos. Los viejos ya se murieron. José le está hablando a los hijos. Otra vez, mire. O si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quién sirváis. O sea, los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, sus padres, o sea, le está hablando a sus hijos, a los hijos. ¿Por qué? Porque esa generación vieja se murió en el desierto y la generación que entró a la tierra prometida era una generación nueva. Cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios está buscando hombres. Y cuando digo hombre no estoy hablando solo del género masculino, estoy hablando generalidad de la raza humana. Hombres y mujeres con determinación para buscar a Dios, con determinación para decir: yo voy a servir al Señor, yo voy a caminar con el Señor, yo voy a caminar en su palabra, se tiene hombres y mujeres con determinación. No importa donde usted esté, no importa en los ambientes que usted camine, no importa si se junta con 10 ateos y usted es el único que cree en Cristo Jesús. Usted tiene que dar testimonio de lo que usted es y de lo que usted cree en este tiempo. En este tiempo Dios está buscando padres de familia que sean testimonios de la palabra de Dios, que sus hijos verdaderamente vean que sirven al Señor, no solo de palabra, porque eso es lo que está pasando y eso es lo que ha afectado a nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos busquen a Dios, pero yo no vengo a la iglesia. Queremos que nuestros hijos lean la Biblia, pero yo ni siquiera me desempolvo la que tengo en la casa. Queremos que nuestros hijos se guarden, pero yo no me guardo. Queremos que nuestros hijos busquen a Dios, pero nosotros no le tomamos un tiempo para hacerlo. Queremos que nuestros hijos sean agradecidos, pero yo no soy agradecido con lo que Dios me ha dado. Y nuestros hijos van a imitar nuestra conducta cuando vean a hombres y mujeres de Dios que le dan gracias a Dios por sus alimentos, que le dan gracias a Dios por un día nuevo, que dan gracias a Dios por un día que terminó, que dan gracias a Dios porque amanecieron, que le dan gracias a Dios por el regalo de tener un trabajo, que le dan gracias a Dios porque les regalaron un par de zapatos, porque les sembraron cualquier cosa. Cuando nuestros hijos vean eso, nuestros hijos van a imitar, porque nuestros hijos son imitadores de nosotros. Por eso el apóstol Pablo le dijo: sean imitadores de mí, porque le estaba hablando a sus hijos espirituales, así como yo de Cristo. Y eso es lo que la palabra hoy nos está mandando. Nosotros tenemos que ser imitadores de Dios y nuestros hijos van a imitar nuestra conducta. ¿Qué conducta van a imitar tus hijos? ¿Qué testimonio tienen tus hijos de recordar de ti? Y eso es un buen momento primero para hablarle a los padres, para ir concluyendo. Papás, ¿cómo estás viviendo tu vida en tu casa? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo hablas? ¿Cuál es la manera que te expresas en tu casa para que tus hijos imiten esa conducta? Le voy a decir una cosa. Casi no me gusta hacer esto, pero hace unos días le dieron una palabra a Tiago.
y no es la primera vez que se la dan, ya se la han dado varias veces diferentes personas, entonces creo que es de Dios. Pero es cierto lo que le dijeron. Fíjese que Tiago, desde que es niño, tiene alguna característica. Él le ora a Dios por algo, y lo que él le ora a Dios, Dios nos lo da a nosotros, ¿sí? Así algo, no le puedo contar muchas cosas, pero solo le cuento esta. La camioneta que tenemos, un día Tiago se levantó y Tiago dice que, así nos dijo, que Dios le dijo que nos iba a dar tal camioneta. Tiago no sabía nada de la camioneta que quería yo. Bueno, no la quería yo, era mi esposa. Entonces, pero se lo quiero resumir porque no le quiero contar todo el contexto. Solo le quiero decir que se lo han dado. Entonces, pero yo le voy a decir una cosa, hermano. Ahí están mis hijos, está José David, está Pablo ahí. Hermano, de verdad, nosotros muchas veces, mis hijos se dan cuenta cuando estamos clamando por cosas específicas o estamos clamando como familia. O sea, yo no me vengo a ser aquí el más espiritual. A veces me cuesta orar, a veces hay cansancio espiritual, hay cansancio físico, hay cansancio. Mire, yo le voy a decir una cosa. Te voy a decir qué es lo que pasa muchas veces, hermano. A veces la gente no entiende que el corazón pastoral también sufre desgaste. Y me ha pasado muchas veces. Esto me ha pasado cientos de veces. ¿Sabe qué? A veces estoy en un momento vulnerable y la gente no entiende la vulnerabilidad que una persona puede tener, y lo que hace es llegarse a ministrar. ¿No le ha pasado a usted alguna vez? Que usted tal vez se siente triste y dice: voy a hablar con mi cuate, tal vez me echa una mano, tal vez me da un consejo, y tu cuate se llega a chillar 2 horas. ¿No te escuchó? ¿No te puso atención? Y encima te puso que podés orar por mí, por favor, ¿verdad? Pero es parte del llamado, es parte de tu llamado, ¿sí? Pero a mí me ha pasado muchas veces, hermano. Hasta en el velorio de mi abuela me tuve que poner a ministrar a varias personas. Y yo no tenía ganas de ministrar, pero es lo que dice el apóstol Pablo. Que ¿sabe qué decía Pablo? Me es necesario, ¿verdad?, cumplir este llamado, hermano. A veces se lo digo en serio. Me pasó la semana pasada que estaba en el velorio de mi abuela y no tenía ganas de hablar con nadie, se lo voy a decir así. Y si llegaba la gente: es que fíjese, pastor, la gran decía: este cuate no sabe que hay lugares para hacer esto. Y aún así pues tuve que hacer. Pero ¿por qué le digo esto? Porque a veces nosotros no entendemos. Yo le digo esto esta mañana. Usted está acá, jóvenes. Necesitamos verdaderamente jóvenes instruidos en la palabra, jóvenes que amen la palabra. Mire, cada semana, yo no sé quiénes han visto, pero cada semana se sube una pequeña enseñanza de la palabra a la página. Espero lo haya visto. La enseñanza del día, ¿qué? Jueves. Ojalá usted tuviera guardado cada enseñanza del día jueves. Puede hacer su pequeño devocional anual. Ese devocional del día jueves lo trabaja José David, de algunos fragmentos de lo que se predica, y él lo ha trabajado durante este último año, ¿sí? Y yo le voy a decir una cosa: ¿sabe cómo ha aprendido la Biblia? Siendo como José David, un escribano. Yo fui el escribano de mi pastor. Yo le escribía los pasajes, los textos bíblicos, las prédicas, hermano. Entonces yo lo que le quiero decir es: necesitamos jóvenes habilidosos en la palabra. Por favor, jóvenes, ustedes que tienen ya toda tecnología, bajen la Biblia, esa YouVersion, bajen su plan de lectura, lean un versículo. Van a crecer, se van a fortalecer, su fe va a aumentar. Cuando venga el tiempo donde va a ser probada su fe, ustedes van a tener fe y van a recibir bendición, van a recibir de sus promesas. Se van a sorprender cómo el Señor les provee. Aquí veo los jóvenes, veo los diezmos de los jóvenes, veo algunos diezmos pequeños y no los menosprecio. Me agrada porque si hoy estás diezmando poco y eres fiel con el Señor, mañana vas a diezmar mucho. Si te atreves a creer al Señor, te va a sorprender el Señor. Te lo dice alguien que aprendió a diezmar desde niño. Y yo te voy a decir una cosa: yo siempre veo que Dios siempre me multiplica. Aun cuando a veces no tengo, el Señor provee de donde tú menos te lo imaginas. Así te lo digo. Mira, hay gente que se ha ido de la iglesia, hay gente que de repente se va, que ya deja de ser fiel con el Señor. Y uno a veces dice: Señor, ¿qué va a pasar? Porque hay que pagar local, hay que pagar esto, hay que pagar el otro. Y de repente, hermano, entra la llamada mágica de Dios. Le digo yo: pastor, ¿cómo está? Le saluda al hermano. ¿Qué tal, hermano? Mira, pastor, fíjese que tenía una ofrenda que el Señor me dijo que se la diera. Como que Dios dijera: se fue pero no te preocupes, yo tendré que buscar a alguien más que supla lo que tú necesitas. Es la manera como Dios se encarga. Pero yo le voy a decir una cosa, hermano: llevamos años diezmándole al Señor y ofrendándole al Señor, sembrando en el Señor. La semana pasada sembramos en medio de nuestro dolor.
Ahí está mi esposa. Gente trajo acá víveres. Algunos de ustedes trajeron víveres. Sembramos una bolsa de víveres. Sembramos 2 pares de zapatos. Sembramos una tableta. No, aquí vamos a sembrar. Aquí no va a creer usted que no sembramos, ¿sí? Aquí de repente va a decir, el pastor de plano se raya. No, aquí sembramos, hermano. Porque si quiero que el vaso se llene, tengo que vaciarlo para que se vuelva a llenar. Amén. Entonces miren lo que dice este hombre, y con esto termino, ¿sí? Otra vez: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. 16. Entonces el pueblo respondió, dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros. Esa generación se logró en ese momento conectar con Dios nuevamente, lo que la generación antigua había perdido. Padres que están acá, ayudemos a nuestros hijos a conectarse con Dios. No los desmotivemos a desconectarse con Él. Porque hay papás que, como son fríos, son toscos, en vez de que nuestros hijos se conecten, se desconectan, para ser como mi papá cristiano mejor. Y hasta así hablan algunos hijos, ¿verdad? Solo cumplo 18 años y ya no me obligan a ir a la iglesia. No, busque de Dios, joven. Los tiempos cada día son más delicados. Busque de Dios. Busque de Dios, va a ver lo que Dios. Mire, con esto termine. Me sorprendió esta semana. No sentí, Dios me habló, me dio una palabra el Señor. Mire, las tormentas, repita conmigo, las tormentas, aunque parezcan duras, siempre traen bendición. Se lo voy a decir por qué. Estuvimos hace 2 años, estuvimos nosotros en Monterrey, ¿sí? Y las presas que habían en Monterrey estaban casi por secarse. Es más, los hoteles ya no tenían agua local. El agua que los hoteles tenían estaban llegando en pipas de otros estados, ¿sí? Entonces estuvimos, tengo el testimonio, ahí está mi esposa, tengo el testimonio, porque esas son cosas que una vez no cuenta. Estuvimos en una iglesia en Monterrey y declaramos una palabra. Ya llevaba 3 meses de no llover y ya estaba en el tiempo de la lluvia y no llovía y no había pronóstico de lluvia. Es más, estaban en una preocupación total. Y estuvimos ministrando y el Señor nos dio una palabra que en menos de 24 horas iba a llover. No le voy a mentir, me asusté y dije: Señor, pero es lo que yo estoy escuchando. Hermano, ahí tengo el video cuando nos manda el joven, el pastor nos manda y dice: pastor, profeta, mire, está lloviendo a cántaros en Monterrey exactamente 24 horas después de que el Señor dio la palabra. Lo tenemos grabado, ¿sí? Pero aún así era insuficiente. Entonces usted sabe la tormenta que estuvo ahorita en la parte norte, centro de México. Mire, qué interesante. En 2 días se llenó la presa. Es que es una presa gigantesca en Monterrey, ¿sí? Está al 105%, rebalsadas todas las presas. San Luis Potosí llena las presas, Tamaulipas llena las presas. Entonces en 2 días llovió lo que la gente se gastó, creo que en 3 años del agua que se gastaron en 3 años. En 2 días el Señor lo llenó. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Me dijo el Señor: quiero que entiendas lo que dice mi palabra. Yo hago salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y aunque México me ha dado la espalda, y aunque México se ha apartado a buscar a otros dioses y a otras deidades, hay un remanente que está buscando, me dijo el Señor, y por ese remanente he desatado mi bendición sobre esa nación. Y se llenaron las presas. Entonces, ¿qué le quiero yo decir con esto? Tenemos que aprender a conocer el corazón de Dios, que el corazón de Dios siempre es un corazón dispuesto a perdonar y a bendecir, dispuesto a darte lo que tú necesitas, a suplirte, a sustentarte, a bendecirte. Así que yo quiero dejar este mensaje a los jóvenes. Pónganse sobre sus pies, por favor. Yo quiero dejarle este mensaje a los jóvenes que están acá, señoritas, jóvenes. Busquen de Dios, muchachos. No se aparten del Señor. Todos los que están aquí tienen promesa de Dios. Todos, no hay nadie que no tenga promesa. Pero es tu tarea mantenerte firme para que la promesa de Dios se cumpla. Así que yo quiero orar en esta hora, quiero orar y bendecir a los jóvenes que están acá y a los padres que están, pero quiero orar por los jóvenes para que el Señor desate bendición sobre ellos.
les imparta su palabra y aún en medio de la crisis, aún cuando venga el enemigo a quererles robar su fe, se mantengan firmes en el Señor, porque creo que es la generación que Dios quiere levantar y que quiere usar en este tiempo. Lo digo con amor, no lo digo porque esté amargado ni nada, pero hay mucho ministerio, mucha iglesia peleando con otros pastores, hablando mal de otros, criticando. Mira, hermano, esa gente vieja ya se va a morir y ojalá se mueran rápido. Sí, de verdad se lo digo. Todavía tengo un poco años, ojalá se mueran. Y no porque sea malo, sino creo que Dios quiere levantar a esta generación. Mire, una generación de corazón limpio, una generación que no se ataque entre ellos, una generación que esté dispuesto verdaderamente a buscar del Señor. Así que quiero romper el protocolo. Jóvenes, por favor, todos los jóvenes vengan acá.